Ensayos de conformabilidad. Algunas de las operaciones de conformado son el embutido, el estampado, el doblado, el trefilado, el laminado, entre muchas otras. Para llevar a cabo estas operaciones es necesario conocer el comportamiento de los materiales cuando estos se están deformando plásticamente, de manera que en el proceso o los procesos que sufra una pieza no exista la fractura del material. Para conocer este tipo de comportamiento se han desarrollado diversos tipos de ensayo. Los ensayos de conformabilidad se pueden dividir principalmente en tres categorías: aquellos que se dedican a la obtención del diagrama límite de conformado, o FLD por sus siglas en inglés, los ensayos intrínsecos o generales, y finalmente los ensayos simulativos o específicos. Sin centrarnos mucho en los ensayos para la determinación de los diagramas límites de conformado, principalmente existen dos ensayos usados actualmente. Estos son los ensayos de Nakajima y Marciniak. Básicamente, ambos ensayos consisten en la deformación de una chapa metálica a partir de un punzón con unas dimensiones específicas. Este proceso está sujeto a la implementación de la norma ISO 12004, que finalmente termina en la obtención de un diagrama específico. Para el caso de los ensayos intrínsecos o generales, su objetivo es el de medir las propiedades básicas de los materiales, que están íntimamente ligadas a la conformabilidad. En este caso, estas propiedades son independientes del espesor o las condiciones superficiales de la probeta que se va a ensayar. El problema con este tipo de ensayos es que no recrean los estados de esfuerzo complejos que se pueden llegar a presentar en los procesos de conformado industrial. El primero y más sencillo de estos ensayos es el ensayo de tensión uniaxial, un ensayo que se describe en la norma ASTM E8 y que consiste en la deformación de una probeta con unas dimensiones específicas, ya sean probetas planas para la medición de láminas o chapas metálicas, o probetas redondas en el caso de que el material permita su manufactura. Los beneficios que trae este ensayo son su facilidad y rapidez de llevar a cabo las pruebas, la posibilidad de implementar equipos ópticos especializados para medir las deformaciones, la ausencia de fricción y la facilidad en replicar este tipo de experimentos. Entre los parámetros que caracterizan al material se puede obtener el módulo de Young, el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo y deformación últimos antes de la fractura, el parámetro de anisotropía de Langford o parámetro R y el coeficiente de endurecimiento. Debido a que el estado de tensiones en el ensayo uniaxial es bastante simple, se recrean otro tipo de ensayos intrínsecos con estados un poco más complejos. Estos pueden ser tanto el ensayo de tensión biaxial como el ensayo de abultamiento. El ensayo de abultamiento consiste en la deformación de una lámina metálica a partir del aumento de la presión de un fluido. Este aumento de presión genera una protuberancia en la lámina delgada hasta que ésta se fractura. Debido a que en este ensayo se utiliza un fluido y no un punzón para deformar la lámina, se logra recrear un estado de tensiones biaxial debido a la ausencia de fricción que existiría entre el punzón y la lámina. Este ensayo además también permite que el material tenga una mayor deformación que en los ensayos de tensión y comúnmente es usado en la industria del estampado. El equipo para el ensayo consta de un punzón, la sujeción de la lámina y de elementos sensores. Un elemento óptico que permite la medición de la deformación de la lámina y un elemento que permita la medición de la presión dentro de la cámara, la medición de la deformación radial de la lámina, el radio de curvatura de la protuberancia y de la presión son los valores que nos permiten determinar
curvas de esfuerzo de formación, como se pueden observar en la figura, lo que a su vez nos lleva a propiedades como son el módulo de Young o los esfuerzos de fluencia nuevamente, así como otras propiedades como lo son el módulo de Poisson o el valor de esfuerzos residuales en el material. Los ensayos simulativos o específicos se caracterizan porque buscan someter al material a un estado de formación lo más cercano posible a aquel que el material va a tener en los procesos industriales. Este tipo de ensayos provee información limitada y muy específica, que usualmente es sensible a parámetros del ensayo, como suelen ser el espesor, las condiciones de la superficie de la probeta, la lubricación durante el ensayo y la geometría del punzón o de la misma probeta. El ensayo de doblado, descrito en la norma ASTM E290, consiste en la deformación de una lámina apoyada en dos puntos y deformada por un tercero, el cual es un punzón. El ensayo busca que la lámina se deforme 180 grados y se puede realizar en una máquina de ensayos universales a partir del acople del punzón con el que se quiera realizar la prueba. Este tipo de ensayos busca establecer si es posible doblar una lámina de características dadas con un radio de doblez específico dado por el punzón. También se busca obtener el diámetro mínimo del proceso de doblado sin que haya fractura. Para esto se reduce el diámetro del punzón de la prueba hasta llegar a el diámetro mínimo que puede soportar la lámina sin que exista una fractura. Entre los parámetros de este ensayo se encuentra el espesor T, la anchura de la lámina W, el radio del punzón R y la distancia entre los dos puntos de apoyo de la lámina C, dado por la norma. Para simular los procesos de estirado, se tienen los ensayos de Eriksen y Olsen, cuya diferencia radica en las dimensiones de los elementos requeridos para el ensayo. Estos ensayos, al igual que en el ensayo de abultamiento, buscan deformar una lámina metálica mediante el uso de un punzón y un pisador. Pero, a diferencia del ensayo de abultamiento, la deformación de la lámina en este caso se hace a través del punzón semiesférico. Los resultados de este ensayo consisten en obtener la altura que logra penetrar el punzón hasta que se fractura la lámina. A esta distancia se le conoce como el índice de Eriksen, que es una medida de la ductilidad del material. El ensayo de altura mínima del domo o LDH se creó debido a que en los ensayos de Eriksen y Olsen se presentaban variaciones debido a que el punzón no penetraba lo suficiente y se tenían fenómenos de embutido en el ensayo. El ensayo LDH también busca la deformación de una lámina mediante un punzón, con las variaciones de que se tiene un punzón más grande que en los ensayos anteriores y en la forma de sujeción de la lámina. A partir de esta forma especializada se busca que no se presenten los fenómenos de embutido dentro del ensayo. Al igual que el índice de Eriksen, se define como el parámetro LDH a la máxima altura o penetración a la que llega el punzón sin que la placa se fracture. El ensayo LDH presenta problemas al momento de ser replicado en diferentes laboratorios. Esto debido a que no siempre se obtiene la misma forma de sujeción de la lámina en las diferentes máquinas para el ensayo, lo que influye en el resultado del mismo. Otro de los ensayos que se basan en la deformación de una lámina metálica con un punzón es el ensayo cónico de Fukui. Este se caracteriza porque presenta tanto fenómenos de embutido como de estirado. El ensayo está determinado por la norma GIS Z 2249 y entre los elementos que se requieren para la realización de este ensayo, además del pisador y en este caso el punzón, que es una esfera, se tiene una matriz que forma un ángulo de 60 grados que da la característica cónica a la lámina deformada. En este caso también se toma como resultado la altura a la cual la lámina falla.
Para la simulación de procesos de embutido se tiene el ensayo de Swift, el cual consiste en deformar diferentes láminas circulares con distintos diámetros a través de un punzón plano. Este ensayo busca determinar el parámetro beta o la relación límite de embutido. Esta relación nos indica el máximo diámetro de una lámina que podemos deformar con respecto al diámetro del punzón sin que llegue a existir una fractura del material. Adicionalmente, este ensayo también permite obtener la fuerza con la que se debe dar la sujeción de la lámina para que el proceso de embutido sea el adecuado. Partiendo de que se tienen las óptimas condiciones para el proceso de embutido, si disminuimos la fuerza de sujeción del pisador, el material se arruga. En caso de mantener la fuerza de sujeción, pero de aumentar el parámetro beta, se tiene la fractura de la lámina. Y en el peor de los casos se puede tener tanto el aumento del parámetro beta como la disminución de la fuerza de sujeción. El ensayo de expansión de agujero está determinado por la norma ISO 16630. Para este ensayo se genera un agujero de 10 milímetros de diámetro en una lámina, el cual posteriormente será deformado por un punzón cónico de 60 grados. El equipo para este ensayo cuenta con un sensor óptico que identifica cuándo ocurre la fractura del material. El resultado de este ensayo busca hallar la capacidad de expansión de un agujero sin que exista fractura en el borde, y es usado en la industria automotriz o de construcción, buscando dar formas complejas a las piezas y a su vez reduciendo el material que se usa para su fabricación. Finalmente, otro tipo de ensayos de conformados que existen son variaciones de los que ya hemos visto, como el ensayo de tensión uniaxial a alta temperatura, o también existen ensayos que son usados más en el ámbito de investigación que en la industria, como ensayos con altas velocidades de deformación, el ensayo de expansión de tubos o el ensayo de doblado continuo.